Bueno, les recuerdo, este es el espacio Vivir por Fe, el cual estamos emitiendo por nuestra radio, Radio Brazo de Misericordia Online, la radio que edifica tu alma. Estamos enviándoles el enlace, pronto tendremos nueva app. Y este programa Vivir por Fe lo estamos llevando los días martes 3 y 15 de la tarde, los días jueves 3 y 15 de la tarde y los sábados 8 y 15 de la mañana. Estamos haciendo pues un estudio acerca de lo que es la fe, el camino del creyente, del verdadero creyente, el camino del justo es la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar al Señor. Todo aquel que se acerque a Él debe creer que le hay. Y nosotros hemos creído que existe un poderoso, omnipotente creador, Elohim, el Dios eterno, el Dios creador, el Boré, que es en el hebreo creador, el creador del cielo y la tierra, el que dice a través de las escrituras y sale de sus labios: el de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y el Señor espera porque nosotros aprendamos a caminar en fe. Hemos venido hablando mucho de la fe, hemos venido hablando de la fe como la fe genuina, la fe que no es emocional, que no está dirigida por la lógica humana, sino la fe que está en el corazón, que es muy diferente. Habacuc capítulo 2, versículo 4, un versículo clave, que es un versículo que es un lema de vida, es un código de vida para el judío, para el que tiene la mente en el Señor. Es Habacuc capítulo 2, verso 4, que dice que aquel que no es recto, su alma se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos aprender a caminar en fe. Cuando dice la palabra mas el justo por la fe vivirá, nos está hablando de un estilo de vida que lleva el justo. Es el justo, no aquel que no conoce al Eterno. Nosotros que hemos aprendido a conocer al Señor, la mente del Señor, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente del Eterno. Entonces tenemos la mente, la voluntad del Señor. Por eso Pablo también dice, ¿verdad?, que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ha de venir el Salvador, Yeshua, Jesús, el eterno Salvador, el Mesías al que estamos esperando. Somos los hijos del Eterno, por lo tanto nuestro caminar es muy diferente, nuestro caminar es muy distinto. Nosotros no estamos siendo guiados por la lógica humana, por el pensamiento humano, por el razonamiento humano. Nosotros estamos siendo dirigidos por la voluntad del Creador, y Él espera que nosotros caminemos en su voluntad. Por lo tanto, la palabra fe, que en la palabra hebrea es la palabra emuná, es creer y obedecer. Es una fe inteligente, no es una fe emocional, no es una fe de lógica humana. Cuando hablamos de emuná, es creer y obedecer. Recordemos que desde el griego, la palabra fe, que es de donde viene, del griego, y sobre todo acá en la parte occidental, hemos absorbido esa parte como la parte original, que es la palabra pistis, que significa creer. Pero recordemos que Santiago capítulo 2, verso 19, dice: si tú has creído que Elohim, Dios, es uno, bien hace, pero los demonios creen y tiemblan. Es decir, en el alma del ser humano hay el creer, en el alma se cree en algo. Y nosotros creemos en un Dios creador de todo, del cielo, de la tierra, y que se merece toda la gloria, toda la honra, en el cual toda rodilla se doblará y reconocerá quién es su Dios. Hoy queremos hablar un poco acerca de la fe como un grano de mostaza o como una semilla de mostaza. Es maravilloso cuando vemos cómo el Señor habla en el libro de Mateo capítulo 17, verso 20. Dice las escrituras, cuando dice la palabra que el Señor dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Recordemos que esta palabra surge ahí en Mateo 17, del 10 en adelante, 14 en adelante, donde se nos cuenta un relato maravilloso de cómo un padre desesperado lleva a su hijo
que estaba poseído por un demonio. Describe la palabra de que el joven era echado de un lado para otro, botaba espumarejos, nada lo podía aguantar. Era un hombre que estaba poseído por un demonio que lo tenía enfermo. Porque de hecho los discípulos intentan de hacerlo libre de ese espíritu, pero no pueden. Cuando se presenta Jesús en escena, los discípulos le toman y le llevan el caso al Señor diciendo, ellos no pudieron sanarle. La palabra que utilizan es sanarle, porque los espíritus de enfermedad y el espíritu de incredulidad no solamente toma la mente, sino que toma el cuerpo de las personas para enfermarle. Hay padecimientos psicosomáticos, padecimientos en la mente y padecimientos en el cuerpo, en la cual son espirituales y donde demonios se mueven. Y los demonios se mueven para destruir el alma en el corazón del hombre, para que no haya la fe en el eterno y creador, Rey de reyes y Señor de señores. Fíjense que el varón, el padre de este hombre, le dice a sus discípulos, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. El Señor le reprocha a estos hombres, a sus discípulos, cuando les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarle? Traédmelo acá. Y es donde se presenta en escena en que el Señor reprende al demonio de aquel muchacho, el cual sale y dice la palabra, y este quedó sano desde aquella hora. Ahí quedó sano. El Señor trajo una sanidad a un demonio que estaba trayendo a esta persona con síntomas como de una persona epiléptica. Botaba espumarejo, se echaba de un lado para otro. Los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús dijo, tráiganmelo, y Jesús el Eterno hace una liberación de este espíritu sobre este muchacho. Y vemos cómo entonces los discípulos, aparte, allá apartado, le dicen al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí estamos viendo qué pasó, qué aconteció con sus discípulos en esta prueba, en este examen, en la cual ellos tenían que aplicar todo lo que habían aprendido del Maestro. La fe opera en un aprendizaje cuando caminamos con el Maestro, cuando entendemos al Maestro, cuando caminamos con Él. Entonces es cuando Jesús les dice, por su poca fe, porque de cierto os digo que si ustedes dijeren a este monte, quítate y échate del mar, lo que digan, si tuvieren fe como un grano de mostaza, lo que digan, será hecho, y ese monte se pasará de un lado a otro. Aquí vemos como el Eterno está diciendo, por su poca ¿qué? Por su poca fe. Está hablando por su poca fe. Me llama la atención que en la Biblia israelita, ahí se translitera, dice que Jesús dice, por su poca fe, porque en verdad les digo que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada le sería imposible, Entonces queremos hablar un poco de la fe como un grano de mostaza. ¿Y qué es lo que las Escrituras nos quieren enseñar acá? ¿Qué es lo que el Eterno quiso enseñarle allí a sus discípulos aparte? Porque somos discípulos. La palabra discípulos en el hebreo, esa es la palabra talmidim o talmid. Discípulo es talmid. Discípulos en plural es talmidim. Un talmid, un discípulo, es aquel que sigue a un maestro. Y nosotros seguimos al maestro, caminamos con el maestro y buscamos primeramente el reino de ese maestro, que se llama Jesús, el Eterno, Yeshua HaMashiach en hebreo. Él es el que nos quiere enseñar a caminar con la fe, que caminemos por fe. Y lo que me llama la atención aquí en este relato bíblico es la incredulidad de los talmidim, de los discípulos, para
hacer libre a aquel muchacho que tenía un espíritu que lo tiraba de un lado para otro, que le hacía botar espumarejo, y allí vemos que algo pasó en él, en ellos, que no pudieron. ¿Qué sería lo que había pasado? ¿Qué habría podido haber acontecido con los discípulos? Hoy queremos hablar de que la fe es un misterio que nosotros tenemos que entender en el reino de los cielos. En el reino del Señor, nosotros tenemos que movernos en la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y nosotros debemos buscar agradar al Señor. ¿A quién estamos agradando? ¿En quién estamos confiando? Y precisamente cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 13, allí antes de comenzar la parábola del sembrador, vemos cómo el Señor habla allí delante de mucha gente entrando en la barca, y toda la gente estaba allí alrededor en la playa. Y habló muchas cosas por parábolas, dice la palabra. Las parábolas son historias, ¿verdad? Cuentos que hacen buscar a la persona a que se encuentre con una realidad. Y habla ahí de la parábola, ¿verdad?, del sembrador. Pero las parábolas tienen un propósito. Y de hecho el Eterno en Mateo capítulo 13, versos 10 y 11 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor está hablando por parábolas a todos, y estaban los discípulos allí. Pero los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Mas a ellos no les es dado. Aquí hay algo bien interesante y algo bien poderoso. Está hablando de un misterio. El misterio de los reinos de los cielos. El misterio del reino de los cielos tiene que ser comprendido bajo una mente que tiene fe. Y aquí vemos cómo el Señor les dice a sus discípulos, ustedes se les ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. El Señor está haciendo una diferencia entre sus discípulos que caminan con Él, que tienen entendimiento, que reconocen al Maestro, y aquellos que no caminan con el Señor. Y está diciendo que hay una revelación de los misterios del reino de los cielos a aquel que camina con el Señor. Pero a ellos no. Los otros, aquellos que no caminan con el Señor, no les es concedido los misterios del reino de los cielos. ¿Quiénes son esos otros? ¿Quiénes son aquellos a los que no se les ha concedido el misterio de los reinos de los cielos? Sin duda alguna son aquellos que no tienen fe. La fe original, la fe genuina, la fe en la cual se le cree y se le obedece al Señor. Porque allí, cuando el Señor está explicando la parábola del sembrador y explica los misterios del reino de los cielos a través de las parábolas, o está hablando el propósito de las parábolas, Él está allí hablándole a un grupo, a una multitud en la playa. Allí en la barca Él se está dirigiendo a sus discípulos y a mucha gente que había alrededor. Tal vez habían algunos allí que se consideraban discípulos, pero un verdadero discípulo es aquel que verdaderamente camina con el Maestro. El Señor aquí predica ante sus discípulos y muchos creyentes. El Señor les confió a sus discípulos, les confió a sus apóstoles los grandes misterios del reino. Los grandes misterios del reino son una revelación que vienen del poderoso Creador, Elohim Dios, para aquellos que caminan con el Señor. Por eso dice la palabra que los que creen harán las cosas que yo he hecho y aún mayores hará. Porque se vive en la revelación del Señor, se vive en perseverar en una intimidad, en una comunión
con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor le está diciendo aquí aparte a sus discípulos: a ustedes les es revelada el misterio del reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. El que no camina con el Señor es el que no tiene la fe que agrada al Señor, la fe de aquel justo que le cree y le obedece al Señor. Porque la palabra emuná, que es fe desde el original hebreo, es creerle y obedecerle al Señor. Y aquel que le cree y le obedece al Señor, le será revelado los misterios del reino de los cielos, caminando en discernimiento, caminando en entendimiento, caminando no en inteligencia humana, caminando no en lógica humana, caminando no en razonamiento humano, sino caminando bajo la voluntad del eterno Creador, que es la única voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esos que no caminan en fe, los otros, a los cuales el Señor los clasifica, los otros, aquellos no caminan en fe, pero ustedes caminan en fe. Los demás que oyen pero no caminan en fe, son sordos, son ciegos, son aquellos que terminan rechazando la voluntad del Eterno, la voluntad de la palabra. Son aquellos que se resisten a hacer la voluntad del Señor. Entonces, nosotros debemos ser esos discípulos que caminamos en el Señor. Entonces, la palabra tiene que crecer, la fe tiene que crecer. Y nosotros, si tenemos fe, vamos a crecer. Y ahorita estábamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor habla en Mateo 17 acerca de la fe como un grano de mostaza. Entonces podemos mirar ahí a qué se está refiriendo el Señor. Porque el Señor habla de un grano de mostaza y dice que si tuvieras fe, a esos discípulos, a esos talmidín, que no pudieron sanar a ese hombre lunático, a ese hombre que estaba poseído por un demonio, que lo tenía tirándose de un lado para otro, que botaba espumarejo, los discípulos no pudieron hacer nada. Ahora aquí encontramos que el Señor les dice a sus discípulos, primero los exhorta por su incredulidad. Les llama y les llama, ¿verdad? Que hasta cuándo les dice, los exhorta, hasta cuándo los tiene que soportar, que por su incredulidad. Es decir, ¿qué es incredulidad? Recordemos cuando el apóstol Pedro empieza a caminar sobre las aguas con fe. Cuando dijo, si eres tú, deja que yo vaya sobre ti. Cuando vieron caminar los discípulos a Jesús sobre las aguas, él dijo, déjame caminar. Y él caminó sobre las aguas. Pero cuando nuevamente empezó a ver las tormentas, las tempestades, empezó a hundirse, ¿qué le dijo Jesús? Le extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es lo que significa incredulidad. La incredulidad es un hombre de poca fe. En el griego es la palabra oligospistis, que significa fe que carece de confianza. No hay confianza, no hay una certeza, no hay una seguridad en medio de las vivencias, en medio de las experiencias que tenemos, no hay una confianza. Y Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que la emuná, la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos que empezar a caminar por fe. Nosotros no andamos por vista humana, por lógica humana. Nosotros caminamos por fe. Y caminar por fe es caminar con el Maestro, entendiéndolo en todo momento, haciendo su voluntad, comprendiendo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La emuná, la fe original, no es una lógica humana, no es una relación humana. La emuná es una relación con el Eterno. Es una relación. La fe verdadera es una relación con el Creador y nosotros tenemos que caminar con el Creador. Entonces, cuando el Señor se refiere al grano de mostaza, fe como un grano de mostaza, ese grano de mostaza, recordemos que es una semilla tan pequeña, es una semilla, un granito, y Él habla de la fe como un grano de mostaza.
¿Y qué quiere decir el Señor con eso? Porque cuando ellos dijeron, Señor, nosotros no hemos podido echar fuera, no podíamos echar a ese demonio. Y el Señor le dijo, por su incredulidad, por su poca fe. Es decir, era un momento de tener mayor fe. Tanto así que el Eterno les dijo, este género no sale sino con oración y con ayuno. Tenemos que hacer que la fe crezca. Hay cosas donde tenemos que tener más magnitud de fe. Y Él dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, recuerden que el grano de mostaza es una semilla pequeña, pero tiene la particularidad de tener el poder de crecer en el campo y hacerse fuerte y hacerse poderoso y convertirse en un árbol vigoroso, frondoso. Esa es una pequeña semilla que va creciendo. También esa semilla puede crecer y desarrollarse como un árbol potente. Es decir, esa pequeña semilla va a crecer, se va a desarrollar, se convierte en un árbol frondoso, potente, que va a dar muchas ramas, que va a dar muchos frutos. Se convierte en un árbol gigante. A través entonces de esta parábola podemos comprender que lo que el Eterno quiere es que tu fe crezca. Nuestra fe vaya creciendo. Tenemos que ir creciendo, dar muchos frutos, mantenernos e ir creciendo como ese árbol gigante. Nuestra fe debe crecer y debe convertirse en algo potente. Y nosotros tenemos que crecer en la fe. Dice Hebreos 11:1, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Los discípulos, los talmidín, venían caminando con el Maestro, con Jesús, el Eterno. Y ahora se estaban enfrentando a un hombre con un espíritu distinto. Un espíritu que tal vez ellos no habían enfrentado. Pero la base por la cual ellos no habían podido sanar a ese muchacho era la incredulidad, el temor. La incredulidad a veces ante situaciones y circunstancias no nos dejan ver lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y aquí encontramos como en Mateo capítulo 13, el Eterno habla, ¿verdad? 13:11, habla de una figura del reino de los cielos. Y habla del reino de los cielos como un misterio en la cual tiene que ser revelado a los hombres de fe, a los hombres que caminan con el Maestro, a los hombres que van de la mano con el Señor, a los hombres que le creen y le obedecen al Señor. Porque la emuná, la fe, es una relación con el Señor. Se camina con el Señor. Y es allí donde aprendemos a caminar yendo de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Entre más situaciones nos enfrentemos, más fe el Señor quiere que tengamos. Entre más circunstancias nos enfrentemos, es porque el Señor quiere que estemos en más ayuno y en más oración, porque hay más responsabilidad a través de lo que el Señor está haciendo en tu vida, a través del propósito que el Señor está haciendo en tu vida. Por lo tanto, la fe como un grano de mostaza es la fe que crece, la fe que tiene que crecer. Nosotros tenemos que crecer en la fe como el grano de mostaza que crece hasta convertirse en un árbol frondoso, potente, en un árbol que saca ramas y da buenos frutos. También para muchos estudiosos, esa gran grano de mostaza, a veces pequeña semilla de mostaza, es como el árbol de la vida. El árbol de la vida en el cual tenemos que preservar. El árbol de la vida que tenemos que buscar. Y es la voluntad del Eterno, la palabra del Señor. Tenemos que crecer día a día más en el conocimiento de la palabra. Escudriñar las escrituras como el Eterno le enseñó a sus discípulos, porque en ellas parece que hay la vida eterna. No podemos quedarnos acomodados siempre en un solo sentir o en una sola cosa. No.
El Señor trae cosas nuevas sobre nuestras vidas. El Señor trae nuevos aprendizajes sobre nuestras vidas. El Señor quiere traer cosas a través de experiencias donde está formando un carácter nuevo. En el caminar con el Señor, Él va haciendo una obra maravillosa. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que aquel que comenzó una obra, que es el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese va a hacer grandes cosas. Es decir, amados hermanos, estamos en las manos del Eterno. Hemos explicado que la emuná, la fe, es una relación con el Señor, en la cual nosotros tenemos un entendimiento y comprensión de lo que el Eterno está haciendo en nuestras vidas. De que vamos comprendiendo la voluntad del Señor. Porque la emuná, la fe, es una relación. Es una intimidad con el Señor, en la cual tú cada vez vas comprendiendo la voluntad del Señor. Y esa fe que crece como ese grano de mostaza, va entendiendo y comprendiendo cada circunstancia, cada experiencia, cada momento. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Los momentos de dificultades van a venir. Y dice la palabra, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá. Es un estilo de vida. Un estilo de vida que va creciendo mientras que estemos aquí en esta tierra. Amén. Caminando en el reino de los cielos. Caminando en la voluntad del Señor. Caminando en la presencia del Señor. Buscando primeramente el Malkut, es decir, el reino del Señor y su justicia. O como dice otras Biblias transliteradas del original, y sé justo, y las demás cosas vendrán por añadidura. Les recuerdo que el justo es en el hebreo la palabra sadik, aquel que cree y le obedece al Señor. Por eso dice Habacuc capítulo 2, verso 4, el que no es recto, ¿verdad? Aquel que no es recto, su alma se enorgullece. Pero, o más, el justo por la fe vivirá. Hermanos, es tiempo de vivir por fe. El que camina por fe no está mirando lo material. Entiende que son cosas que el Señor nos da. Entiende que son añadiduras que el Señor nos da. El que camina por fe se empieza a enfrentar a situaciones nuevas, a circunstancias nuevas. El Señor caminaba, los discípulos caminaban con el Señor y se fueron enfrentando a situaciones nuevas en cada momento. Vieron cómo el Señor echó fuera a un demonio en Gadara, a un endemoniado ahí del Gadareno. Vieron cómo aquí este hombre estaba endemoniado por un espíritu que lo echaba de un lado para otro y ellos no podían sacarle ese demonio. Ellos estaban caminando con experiencias con el Señor, porque la emuná, la fe, son experiencias con el Señor. La fe son relaciones con el Señor. Es una relación, una intimidad con el Señor. Y en medio de esa intimidad con el Señor, te vas a enfrentar con circunstancias en las cuales la fe tiene que ser probada, como el oro. Y va a ser probada en medio de las tempestades que vienen cayendo sobre nuestras vidas, en medio de los momentos de adversidades, crisis económicas, crisis familiares, crisis de enfermedad. La emuná, la fe, es probada. Pero sin fe es imposible agradar al Señor. Así que levántate, créele al Señor, camina con el Señor, porque más poderoso es el que está contigo, el que está con nosotros, que el que está en el mundo, y nos ha hecho más que victoriosos a través de su palabra. Hoy quiero decirte, ríndete ante la presencia del Señor, porque el justo por la fe vivirá. Reconócelo en todos sus caminos y Él va a mostrarte la senda por donde tienes que andar. El Señor quiere que busquemos primeramente su reino y su justicia. El Señor quiere que caminemos cada día. Situaciones hay, muchas son las aflicciones del sadik, del justo, pero de todas ellas nos librará el Eterno. Así que te estoy hablando en esta hora para que le creas al Señor, para que camines con el Señor, para que creas que le hay, porque Hebreos 11:6 dice, ¿verdad?, sin fe es imposible agradar al Señor y es necesario que aquel que se acerque a Él crea que le hay. Esto se convierte en un estilo de vida en la cual caminamos con el Maestro, y ahí en medio de las situaciones vamos viendo la mano poderosa del Señor, vamos viendo la mano del Señor y vamos entendiendo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y en medio de las circunstancias
vemos la gloria del eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo. Les recuerdo, este es, ¿verdad? Vivir por Fe, martes y jueves 3 y 15 de la tarde y los días sábados 8 y 15 de la mañana. Le doy gracias por los hermanos que se pudieron conectar: Alejito Martínez, Piedad Méndez, Pastor Saúl Rudas, también los hermanos que están por ahí conectados en el chat Brazos de Misericordia, por ahí vía Cristian Támara. Sea el Eterno guardándoles y bendiciendo su vida, y los que próximamente también se van a conectar, Dios les guarde y Dios les bendiga.